compañeras y compañeros. En una fecha como hoy, el 24 de febrero de 1895, se reinició la lucha por la independencia con la fusión de los fogueados mambises de la Primera Guerra y los Pinos Nuevos, bajo el liderazgo del Partido Revolucionario Cubano y de Martí. Me corresponde asumir nuevamente ante ustedes y todo nuestro pueblo el honor de presidir el Consejo de Estado y el Gobierno. En este sentido, creo que no es ocioso reiterar lo afirmado 2 veces en este Parlamento. Cito: a mí no me eligieron presidente para restaurar el capitalismo en Cuba, ni para entregar la revolución. Fui elegido para defender, mantener y continuar perfeccionando el socialismo, no para destruirlo. En concordancia con los acuerdos del Sexto Congreso, será preciso armonizar los postulados de la Constitución de la República con los cambios asociados a la paulatina implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. Entre las modificaciones que nos proponemos introducir a la Constitución se encuentra la de limitar a un máximo de 2 periodos consecutivos de 5 años el desempeño de los principales cargos del Estado y del Gobierno y establecer edades máximas para ocupar esas responsabilidades. Al propio tiempo, nos resulta saludable estar reformulando continuamente la Carta Magna de la Nación y como quiera que efectuar una reforma constitucional nos tomará necesariamente un tiempo prudencial, ya que si bien algunas cuestiones pueden modificarse por el propio Parlamento, otras más importantes requieren además la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos en referendo. Deseo esclarecer que en mi caso, con independencia de la fecha en que se perfeccione la Constitución, este será mi último mandato. En esta sesión, la Asamblea Nacional eligió al compañero Miguel Díaz-Canel, primer vicepresidente del Consejo de Estado, y posteriormente aprobó su designación como primer vicepresidente del Consejo de Ministros. Consideramos que en las circunstancias que vive el país y se ha visto obligado a desenvolverse durante más de medio siglo de revolución, debe garantizarse en la cúspide del poder estatal y gubernamental la unidad ejecutiva frente a cualquier contingencia por la pérdida del máximo dirigente, de manera que se preserve, sin interrupciones de ningún tipo, la continuidad y estabilidad de la nación. Esta decisión reviste particular trascendencia histórica porque representa un paso definitorio en la configuración de la dirección futura del país mediante la transferencia paulatina y ordenada a las nuevas generaciones de los principales cargos, proceso que debemos concretar en un quinquenio y actuar en lo adelante de manera intencionada y previsora a fin de evitar que se nos repita la situación de no contar oportunamente con suficiente reserva de cuadros preparados
para ocupar los puestos superiores del país y asegurar que el relevo de los dirigentes constituya un proceso natural y sistemático. El compañero Díaz-Canel no es un advenedizo ni un improvisado. Su trayectoria laboral acumula casi 30 años, comenzando en la base, en la profesión que estudió y tras haber cumplido el servicio militar en unidades coheteriles antiaéreas de las FARC, impartió docencia en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Las Villas, donde se le propuso como cuadro profesional de la Unión de Jóvenes Comunistas, y más adelante, considerando los resultados alcanzados, fue promovido al partido, ascendiendo gradualmente a mayores responsabilidades, entre ellas primer secretario del Comité Provincial en Villa Clara por espacio de casi una década y después en Holguín durante 6 años. Es miembro del Comité Central del Partido desde 1991 y del Buró Político en el 2003. Cumplió misión internacionalista en Nicaragua. Es graduado del Colegio de Defensa Nacional. En el año 2009 pasó a desempeñar funciones gubernamentales, primero como ministro de Educación Superior y a partir del 2012 vicepresidente del Consejo de Ministros, a cargo de la atención de diferentes organismos vinculados a la educación, la ciencia, el deporte y la cultura. Por otra parte, participa semanalmente en la Comisión Económica Financiera del Gobierno y en la Comisión del Buró Político para el control de la implementación de los acuerdos del sexto Congreso. Mención aparte merece la conducta de los compañeros Machado, Ventura y Colomé Ibarra, quienes tuvieron la iniciativa de ofrecer sus cargos en el Consejo de Estado en favor de la promoción de la nueva generación. En el caso de Machado, con excepcionales cualidades como dirigente y ser humano, modestia y consagración al trabajo, destacada trayectoria revolucionaria por cerca de 60 años, combatiente de la Sierra Maestra y fundador del Segundo Frente Oriental Fran País, donde creó y desarrolló 20 hospitales de campaña y 11 dispensarios distribuidos en las zonas montañosas en toda la provincia de Guantánamo y en parte de la de Santiago de Cuba y Holguín, que abarcaba este frente guerrillero. Participó en múltiples acciones combativas, siendo herido en una de ellas, partiendo también del prestigio, preparación, experiencia y la vitalidad que conserva, así como su capacidad real de continuar aportando en la dirección de decisivas actividades. La Asamblea Nacional lo eligió para ocupar una de las vicepresidencias del Consejo de Estado. Asimismo, se mantiene como miembro del Consejo de Estado el compañero Colomé, quien desde muy joven se sumó a la lucha revolucionaria en su natal Santiago de Cuba, participando en la sublevación del 30 de noviembre de 1956 bajo las órdenes de Fran País, que lo seleccionó para integrar el primer refuerzo al naciente ejército rebelde en la Sierra Maestra. Al igual que Machado, es fundador del Segundo Frente Oriental Fran País, herido en 2 ocasiones en combate contra las tropas de la tiranía,
destacándose por su valor, lo que le mereció ascender desde soldado hasta el grado de comandante. Luego del triunfo de la revolución, ha ejecutado con éxito, humildad y lealtad las tareas encomendadas, entre las cuales debo resaltar el cumplimiento de delicadas misiones internacionalistas. Posteriormente llevó a cabo el desarrollo de la siempre competente contrainteligencia militar. Contribuyó de manera decisiva a la primera victoria sobre las fuerzas invasoras en Angola, al frente de la misión militar cubana de 1975 al 1977, y ha desempeñado, entre otros, los cargos de viceministro primero del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y ministro del Interior. La actitud de Machado y Colomé no es casual, ni debe sorprender a nadie. Es una demostración concreta de su genuina fibra revolucionaria, en la que no hay cabida a la vanidad y el interés personal, ni mucho menos el aferramiento a cargo alguno. Es la esencia de la generación fundadora de esta revolución. Así actuó Fidel hace 5 años, dando un ejemplo enaltecedor. Así confiamos que también sean las nuevas generaciones. Al hablar de estos temas, es oportuno recordar lo expresado por Fidel hace exactamente 15 años ante la Asamblea Nacional el 24 de febrero de 1998, en cuanto a la primera regla o rasgo que debe caracterizar un cuadro revolucionario. Cito: no ambicionar nunca cargos, que los hombres lleguen a los cargos que le correspondan por sus méritos, por su trabajo, por sus virtudes, por su patriotismo. El Consejo de Estado elegido en esta sesión de nuestro Parlamento, a lo que añado, con una votación como jamás registrada en la historia del Parlamento cubano, es un reflejo de cómo comenzamos a hacer realidad los acuerdos del 6º Congreso del Partido en materia de la política de cuadros. De sus 31 miembros, me refiero al Consejo de Estado, el 41,9% son mujeres y el 38,6% son negros y mestizos. La edad promedio de 57 años y el 61,3% nació después del triunfo de la revolución. Ya son 2 las vicepresidentas del Consejo de Estado y persistiremos en la voluntad de que siga creciendo la representación femenina en este órgano y en todas las instituciones del país. De igual forma, la Asamblea Nacional fue renovada en un 67,26%. Las mujeres elevaron su participación hasta el 48,86% y los negros y mestizos al 37,9%. El 82,68% de nuestros diputados, repito, el 82,68% de nuestros diputados posee nivel superior de educación y la edad promedio es de 48 años. De las 15 provincias del país, en 10 resultaron electas mujeres para presidir las asambleas provinciales del Poder Popular. El promedio de edad
en estos cargos es de 47 años y todas poseen nivel universitario. Estos datos corroboran la calidad del proceso electoral cubano y las potencialidades que tienen los órganos del poder popular y esta Asamblea como órgano supremo del poder del Estado para ejecutar las importantes potestades fijadas en la Constitución. Precisamente a esta legislatura le corresponde una fecunda e intensa labor legislativa en el fortalecimiento de nuestra institucionalidad, en especial de cara a la implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, proceso que tiene la primera de las prioridades y en el cual, como expliqué en la pasada sesión de la Asamblea Nacional, nos comenzamos a adentrar en cuestiones de mayor alcance, complejidad y profundidad. Nos llena de sano orgullo y satisfacción que el Parlamento cubano sea encabezado a partir de hoy por el compañero Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político, un negro de origen humilde, un negro y bastante grande, cortador de caña, cortador profesional, desde muy joven, obrero en el molino y secadero de arroz de Jovellanos, municipio donde integró el comité municipal del partido. Con enorme esfuerzo y sin abandonar sus responsabilidades partidistas, obtuvo el título de licenciado en Economía. Posteriormente ocupó el cargo de primer secretario del Comité Provincial del Partido en Matanzas y luego en Santiago de Cuba y Ciudad de La Habana. No son muchos los dirigentes en este país que han logrado dirigir 3 provincias, y ni más ni menos incluida Santiago de Cuba y la capital. Lo mismo podemos decir en los casos de los nuevos vicepresidentes del Consejo de Estado, de Díaz-Canel, de Mercedes López Acea, la eficiente primera secretaria del partido en la capital, y de Salvador Valdés Mesa, representante directo de la clase obrera, quien en su condición de miembro del Buró Político pasará a atender además a la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, además de otras funciones que se le asignarán por la vía partidista. Todos ellos surgieron del pueblo y, como el resto de los miembros del Consejo de Estado, constituyen un ejemplo fehaciente de cómo se han llevado a la práctica las palabras de Fidel el 16 de abril de 1961 en el entierro de las víctimas de los bombardeos previos y en víspera de la invasión mercenaria de por Playa Girón, cuando dijo: esta es la revolución socialista y democrática de los humildes, por los humildes y para los humildes. Fin de la cita. Hoy, con este nuevo Parlamento y este nuevo Consejo de Estado, estamos demostrando que así lo seguirá siendo para siempre la revolución de los humildes. Es asimismo motivo de legítima felicidad contar con una juventud identificada con los valores éticos y los principios de justicia social, que está preparada en todos los sentidos, inclusive militarmente,
para defender y mantener en alto las banderas de la revolución y el socialismo. Ciertamente, quienes tuvimos el honor de acompañar a Fidel en los inicios de la gesta revolucionaria y en la lucha insurreccional contra la tiranía, hemos tenido el privilegio, junto al pueblo heroico, de ver con nuestros propios ojos la obra consolidada de la revolución. Sin embargo, la mayor satisfacción es la tranquilidad y serena confianza que sentimos al ir entregando a las nuevas generaciones la responsabilidad de continuar construyendo el socialismo y con ello asegurar la independencia y la soberanía nacional. Lo hacemos teniendo definido por el Congreso del Partido el rumbo para actualizar el modelo económico cubano y alcanzar una sociedad socialista próspera y sostenible, una sociedad menos igualitaria, pero más justa, que será más justa en la medida además que sea menos igualitaria. Principios estos que sirven de fundamento para la conformación del programa de desarrollo hasta el año 2030 en fase de elaboración. Ello será posible porque los lineamientos de la política económica y social son fruto, en primer lugar, de los amplios y democráticos intercambios con el pueblo, que los hizo suyos, reformándose el 68% de la propuesta inicial como resultado de la consulta popular. De la misma forma, fueron respaldados por el Parlamento, en cuyas sesiones ordinarias se rinde cuenta 2 veces al año sobre la marcha del plan de la economía y del proceso de implementación de los citados lineamientos. Similar análisis se efectúa sistemáticamente en los plenos del Comité Central y de los comités provinciales y municipales del partido, con la participación de dirigentes administrativos locales. Estos métodos de consulta directa con la población, que se han desarrollado en más de 50 años del proceso revolucionario y que proseguirán perfeccionándose antes, durante y después de adoptar las decisiones más trascendentales para el futuro del país, constituyen un factor adicional para la tranquilidad y esperanza hacia el futuro que experimentamos los integrantes de la dirección histórica de la revolución, ya que además de fortalecer de manera permanente la unidad y apoyo del pueblo, garantizará rectificar oportunamente los errores que podamos cometer. En Cuba, nunca a nadie se le permitirá soslayar que, tal y como expresa la Constitución en su artículo número 3, cito: la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. En virtud de ello, previo a la celebración de los futuros congresos del partido, deberá llevarse a cabo un proceso de consulta popular cada vez más profundo y organizado, de modo que el programa actualizado de la revolución que se apruebe refleje siempre en todos los asuntos vitales de la sociedad la opinión de la población. Aquellos que dentro o fuera del país
con buenas o malas intenciones, nos alientan a ir más rápido, les decimos que continuaremos sin prisa, pero sin pausa, con los pies y los oídos bien pegados a la tierra, sin terapias de choque contra el pueblo y sin dejar a ningún ciudadano desamparado, superando la barrera del inmovilismo y la mentalidad obsoleta en favor de desatar los nudos que frenan el desarrollo de las fuerzas productivas, o sea, el avance de la economía como cimiento imprescindible para afianzar, entre otras esferas, los logros sociales de la revolución en la educación, la salud pública, la cultura y el deporte, que debieran ser derechos humanos fundamentales y no un negocio particular. Al mismo tiempo, nos proponemos mantener el enfrentamiento a las indisciplinas e ilegalidades de todo tipo, incluyendo el combate a las manifestaciones de corrupción que atentan contra las bases mismas de nuestro sistema social, partiendo de que sin la conformación de un ambiente de orden, disciplina y exigencia en la sociedad, cualquier resultado será efímero. A esto se refería Fidel en sus palabras al mediodía de hoy, en conversación reciente que tuve con él hablándole de estos temas, y sobre los que en la reunión de este Parlamento en la primera quincena del mes de julio trataremos a profundidad este bochornoso asunto de las indisciplinas e ilegalidades. Pasando a temas de carácter internacional, no puedo dejar de mencionar que el pasado 28 de enero, en el 160 aniversario del natalicio de José Martí, Cuba asumió la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y tendrá la responsabilidad de organizar en nuestro país su próxima cumbre en el año 2014. Este es un hecho de particular relevancia que reivindica la lucha del pueblo cubano por su soberanía y autodeterminación. Demuestra cuánto han avanzado América Latina y el Caribe hacia la definitiva independencia, y expone el aislamiento y fracaso de la política de bloqueo económico y mediático de Estados Unidos contra nuestra nación. La presidencia cubana de la CELAC actuará con prudencia y determinación para potenciar lo que nos une en el camino común de paz, desarrollo, justicia social, democracia, pero con participación verdadera del pueblo, garantía para el ejercicio de todos los derechos humanos por todas las personas, soberanía sobre los recursos naturales y disminución de la desigualdad social y la pobreza. Tendremos que cuidar nuestra unidad dentro de la diversidad e impedir que se nos divida. Sabemos que la consolidación de esta organización enfrentará recios obstáculos derivados del injusto e insostenible orden internacional, la crisis económica global, la agresiva política de la OTAN, las amenazas y consecuencias de sus guerras no convencionales y el intento de un nuevo reparto del mundo.
la existencia de enormes arsenales nucleares y novedosas armas, así como el cambio climático. La inequidad en la distribución de la riqueza en el continente es la principal debilidad y a la vez el mayor desafío que enfrentamos. En la América nuestra, con más unidad, integración y justicia social, nada podrá detenernos. Aprovecho la ocasión para reiterar en nombre de esta Asamblea y del pueblo cubano la felicitación al presidente ecuatoriano Rafael Correa y la Revolución Ciudadana que él encabeza por su resonante victoria electoral el pasado domingo. Llega el presidente Hugo Chávez Frías, el abrazo fraternal y deseos de recuperación de su salud, a la revolución bolivariana, al pueblo venezolano y a sus dirigentes, ratificamos toda la solidaridad de esta Asamblea Nacional y de nuestros compatriotas. A más de un mes de su entrada en vigor, las nuevas regulaciones migratorias están en completa aplicación sin contratiempos, con una favorable acogida por parte de la población y la abrumadora mayoría de la emigración cubana. Proseguiremos demandando la liberación y el regreso a la patria de nuestros 5 héroes, a quienes transmitimos el fraterno saludo, reconocimiento y compromiso de este Parlamento y de todo el pueblo. Para terminar mis palabras, y sobre todo pensando en el porvenir de la patria, creo que la mejor manera de hacerlo es con la brillante definición del concepto revolución formulado por su comandante en jefe Fidel Castro Ruz el 1 de mayo del año 2000 en la Plaza de la Revolución. Cito: revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es luchar con audacia, inteligencia y realismo, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.